Este es el curso del Pentateuco. Empezamos hoy hasta el 13 de marzo, ¿ya? Nuestra clase va de 8 a 10 y media de la noche, hora de Perú. Eso debe haber puesto allí, hora de Perú, ¿no? Porque hay variaciones con Bolivia, con Colombia, me parece que tenemos la misma hora, pero con Chile tenemos una hora distinta, con Argentina tenemos una hora distinta. Hora de Perú, ¿ya? No quiero decir hora peruana porque al menos eso aquí significa otra cosa. Hora peruana significa, y me parece que es parecido, estuve escuchando en otro lado, en algunos países de América Latina, aquí decir hora peruana es decir que te han dicho a las 8 y apareces a las 9. Sí, esa es hora peruana y se te citaron a tal hora, pero apareces más allá, ¿no? No, por eso decimos hora de Perú mejor, la hora que va marcando aquí. Muy bien. Clase, ¿no? Uno de 8 clases. Muy bien. Bienvenido, hermano, entonces, a los que ya estamos conectados. Bienvenido a cada uno de ustedes a esta clase. Estos son los 5 libros del Pentateuco que vamos a estar estudiando de manera panorámica durante estas 8 semanas. ¿Ok? Este es nuestro cronograma. Aquí está el cronograma de las 8 clases que vamos a tener con sus títulos. Hoy vamos a estudiar aspectos generales del Pentateuco. La próxima clase vamos a ver paternidad y crítica literaria. Por eso estoy mandándoles a escuchar ese video. Y luego usted puede escribir un corto comentario de aquello que considera importante después de haber escuchado el video. ¿Ya? Muy buen video, les recomiendo muy buen video, excelente, te va a abrir un poco la mente sobre este asunto de lo que es paternidad y crítica literaria, ¿no? Luego vamos a tratar algunos temas teológicos de manera general del Pentateuco y luego vamos a agarrar libro por libro. En cada clase vamos a decir cosas muy generales y panorámicas de cada uno de los libros, ¿no? Entonces, así vamos a abarcar las 8 clases. Y vamos a seguir de Génesis, que empieza, pues siempre estamos poniendo el recorrido geográfico aquí en Génesis, a partir ya del versículo 12, o ya desde el versículo 11, tenemos a Abraham. Entonces, Abraham va a ir de Ur de los Caldeos hasta Egipto. El éxodo es de Egipto caminando al Sinaí. Hay un micrófono prendido allí, por favor. Levítico, ellos están en el Sinaí, Israel está en el Sinaí, se va a quedar por 2 años allí y allí Moisés les va a dar la ley, ¿no? Números es fidelidad, la fidelidad de Dios hacia su pueblo, a pesar de que su pueblo fue infiel. Y allí hay un cambio generacional, todos los que han salido de Egipto no entran, de 20 años para arriba, por su incredulidad, la que va a entrar es aquella generación que nació en el desierto, salvo Josué y Caleb, que salieron de Egipto, pero creyeron a la promesa, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. El resto muere en el desierto. Y Deuteronomio, cuando ya llegan a los llanos de Moab, ya al otro lado del Jordán, al frente ya de la tierra prometida, allí Moisés le va a dar las últimas instrucciones, ¿no? Deuteronomio es una reinstrucción. ¿Por qué razón una reinstrucción? Porque hay que volver a instruir en la palabra del Señor a toda esa generación que nació en el desierto, ¿no? Toda esa generación que nació en el desierto, hay que instruirlos ahora. Porque la generación que salió de Egipto, que fue instruida en la ley del Señor, todos ya fallecieron. Y la nueva generación hay que volver a instruirlos. Deuteronomio es eso, ¿no? Una reinstrucción. Por eso es Deuteronomio, quiere decir la segunda ley. ¿No? No es que haya otra ley, es lo mismo que se enseñó en Éxodo, en Levítico, ¿cierto? Donde el Señor les da la ley, pero a esa nueva generación, a la que va a entrar a la tierra prometida, se necesita instruirlos nuevamente. Igual hacemos nosotros, ¿no? Nosotros estamos siendo o hemos sido instruidos en el Evangelio,
abril, enero, febrero, marzo. Sí, hermano, es hasta abril, pues, ¿no? Abril. Enero es uno, perdón. Febrero, marzo, abril, ah, abril, sí, la clase va hasta abril. Abril es mes 4, ¿no? Sí, hasta abril va la clase. La segunda semana, porque la primera semana no hay clase. Muy bien, sí, es hasta abril, hermana. Gracias. Eh, Siempre me confunden el mes de los números de cada mes. Eh, esa gente que va a entrar a la tierra prometida necesita ser instruida. Igual somos nosotros. Hemos sido instruidos en el Evangelio y nosotros ahora debemos instruir a la generación que nos sigue. ¿No es cierto? Instruir a los hijos, en la iglesia instruimos a los jóvenes, ¿no? Yo ya soy más viejo que ustedes y entonces ya se trabaja, se va instruyendo a la generación que nos sigue, ¿no? Porque ellos son los que se van a quedar, nosotros ya nos vamos con el Señor, pero esa generación que nos sigue ya se queda y sigue con el testimonio del Evangelio. Así es como nos ha llegado el Evangelio a nosotros, ¿no? O sea, seguimos instruyendo, porque hay que dejar a la nueva generación, a la generación después de nosotros con el Evangelio. Eso es algo así sucede en el Deuteronomio. Moisés tiene que reinstruir a la nueva generación a la que va a entrar a la tierra prometida. Ok. Hoy día es entonces esto, aspectos generales del Pentateuco. Y aquí vamos a hacer, a ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Hasta aquí vamos a... Ya son las 9 casi una hora tenemos aquí. Vamos a dividirnos en grupo y les vamos a dar 15 minutos a cada grupo. Vamos a dividir la clase en 4 grupos, solamente 4. Y vamos a discutir esta pregunta. ¿Cuánto sabes sobre el Pentateuco? ¿Cuánto sabemos sobre el Pentateuco? ¿Ya? La hermana va a dividir ahorita, le va a llegar la invitación, usted haga clic ahí donde dice entre a la sala que se le va a asignar. Allí en el grupo usted va a compartir e intercambiar el conocimiento hasta donde usted conoce sobre el Pentateuco en el grupo. Por favor, no acapare la conversación en el grupo. Deje que sus otros compañeros también compartan algo. Cuando venimos a la sala, a la sala grande, donde estamos ahorita, por lo menos 2 representantes de cada grupo va a exponer lo que ellos han podido compartir o descubrir en esa discusión de grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? Van a discutir. ¿Cuánto sabe sobre el Pentateuco? ¿En dónde estamos? ¿No? Comparta esa información que usted tiene. Deje que el resto de sus compañeros también compartan. No acapare usted la conversación, por favor, no acapare la conversación, métale tijera allí. Si es posible en el grupo, nombren inmediatamente ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la persona ahí un moderador, ¿ya? Un moderador, porque para evitar que algunos hablen demasiado, ¿ya? ¿Por cuántos minutos va a ser la 15 minutos, 15 minutos? 15 minutos, Ok. ¿sí? Después de 15 minutos regresamos a la sala y por lo menos dos representantes de cada grupo, de manera libre, comparten qué cosas han descubierto, cuánto saben, hasta dónde llega el conocimiento que ustedes tienen sobre el Pentateuco. De repente ya saben todo, así que ya nos vamos a la casa y no hay problema, ¿no? Muy bien, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, hermana María Elena, les ruego por favor dividir en grupos a los hermanos. 4 grupos nomás, ¿sí? Ujú. Ahí se Cada, están creando los grupos. sí, cada uno va a pasar a su sala, le va a llegar la invitación, ¿ya? Haga allí, júntese al grupo, acepte la invitación, ahí le va a llegar la notita, a mí ya me llegó una notita, usted haga clic y le va a mandar al grupo. Y allí se va a encontrar con un grupo de estudiantes.
y allí discutan esa pregunta. ¿Cuánto sabe usted sobre el Pentateuco? ¿Ya? Compartan, intercambien la información que tiene de manera amable, tranquilos. ¿Ya? Discusión en un buen sentido. ¿Quiénes fueron de los? Vamos a ir uno por uno, ¿ya? Los que han sido del grupo 1, entonces pido la participación de por lo menos 2 de ese grupo y puedan compartirnos lo que ellos han discutido, ¿no? En base a esa pregunta. ¿Cuánto sabes del Pentateuco? Así, a ver, ¿quién habla ahora? Adelante. Pastor Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches, Claro. hermana. Sí, pastor, estoy en el grupo 1, el Adelante. grupo de hermanos que hemos eh, opinado con respecto a Pentateuco, que es la Torá, pues, ¿no? De los hebreos. Y es interesante porque desde Génesis Dios va mostrando, pues, el plan que Él tiene con respecto a la redención, ¿no? Y va dando, pues, sus leyes, sus normas para un pueblo que él pues había elegido, ¿no? Y cómo vemos las exigencias de Dios en cuanto a la santidad, ¿no? Y es interesante cuando uno lee pues los 5 primeros libros de Moisés, ¿no? Nos lleva pues a poder entender, a conocer un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, ¿no? Cómo trabaja en la vida de las personas y cómo Dios pues exige santidad en cuanto a la forma de mantener una comunión con Él, ¿no? Y ahí pudimos opinar con los compañeros y quizá otro compañero que esté aquí puede también aportar. Pastor Tomás, gracias por esta. Gracias, hermano. Algo importante dice usted, ¿no? Dios empieza con su plan redentor, ¿no? Y realmente toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, el mensaje de la Biblia es un mensaje redentor, ¿no? La redención no se inventa en el Nuevo Testamento, sino que podríamos decir, la redención se inventa o se empieza la redención el mismo día que el hombre cayó. Ese mismo día empieza la redención, ¿no? Y sabemos Amén, Pastor Tomás. terminar. Gracias, Adelante el otro hermano que va a participar. ¿Quién es? Prenda su micrófono. Gracias, hermano Ricardo. A ver, ¿quién más comparte del grupo 1? Mi micrófono es este. Este es mi micrófono y esta es mi cara. ¿Y tú en qué grupo estás? No. No, habían formado grupos para... A ver. Sí. Parece que por error se le prendió a la hermana su micrófono. ¿Alguien más del grupo 1 que pueda compartir algo? Ya lo hizo el hermano Ricardo. Profesor, buenas noches. Ramón, exaltación. Adelante, hermano, exaltación. Pastor, hermanos, buenas noches. En primer lugar, Pentateuco, penta significa 5. En el libro, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, vemos, son los primeros libros de la Biblia, 5 rollos o estuches se puede llamar. En la Biblia específicamente se considera los primeros 5 libros conocidos como el Torah en hebreo. Son las primeras enseñanzas o instrucciones que Dios da a su pueblo. 5 libros o rollos de la enseñanza de Dios al pueblo de Israel. Contiene los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Estos libros, estos rollos de enseñanzas acerca del plan de Dios para la humanidad. En esto nuestro Dios soberano Padre ya plantea las enseñanzas, también enseña al pueblo de qué manera nosotros hasta hoy podíamos alcanzar la salvación, ¿no? Esto es a lo que entiendo, pastor. Ok, hermano, muchas gracias. Algo interesante es que se van presentando las primeras enseñanzas del Señor a través de Moisés, ¿no? Primeras enseñanzas a ese pueblo, a su pueblo, al pueblo que salió de Egipto. Un pueblo con cultura egipcia,
pensaban como egipcios, comían como egipcios, dormían como egipcios, caminaban como egipcios, ¿no? 400 años allí y ahora el Señor tiene que darles, empezar a enseñarles, ¿no? Por algo el Génesis es el libro de los orígenes, ¿no? De los inicios. Podemos decir es el inicio de la instrucción de Dios también a su pueblo, que Él ha escogido y que lo ha sacado de Egipto. Muy bien, hermano, gracias. El grupo 2, a ver, ¿qué nos pueden compartir? Quizá algo que los otros hermanos no lo han dicho. Buenas Adelante. noches, pastor. Le habla María Luisa. Pertenezco al grupo 2. Respondiendo a la pregunta, ¿cuánto sabemos sobre el Pentateuco? Logramos entender de que a pesar de que el Pentateuco contiene los primeros 5 libros de la Biblia, cronológicamente no es el primero, porque el primer libro es el de Job, ¿no? El Job es el más antiguo cronológicamente. Y lo otro es que vemos que, como usted lo dijo el grupo anterior, estos libros del Pentateuco son una sombra del plan redentor, ¿no? De cómo Dios muestra un Salvador a través de cada libro, vemos, ¿no? Cómo Dios muestra y le enseña a un pueblo en formación, como fueron la formación del pueblo de Israel a través de las 12 tribus, ¿no? Y vemos pues cómo se desarrolla a través de... Y también vimos la otra parte de que como venimos aprendiendo, viendo entre todos los integrantes, respondimos cuánto sabemos del Pentateuco, muy poco. Por eso estamos agradecidos de estar aquí, porque sabemos de que vamos a poder entender más sobre la cronología, el mismo contexto, ¿no? La misma cultura donde se escribió, ¿no? Que fue escrito por Moisés, pero necesitamos comprenderlo un poco más para comprender ese plan redentor que desde allí se muestra. Gracias, esa es mi participación. Bien, hermano. Realmente todos, nadie puede jactarse, decir yo ya conozco todo, ¿no? Seguimos siendo ignorantes sobre la escritura todavía, pues cuanto más vemos, más estudiamos, parece que tenemos más preguntas que cuando empezamos, ¿no? Y así que el Señor se encarga de ir instruyéndonos poco a poco. Si algunos, como dije al principio, este es un primer curso que están haciendo, pues van a ir aprendiendo algunas cosas, ¿no? Pero debe ser el inicio de un aprendizaje más amplio, ¿no? Con el tiempo. Y los que ya han estudiado algo, ya saben algo, pues una pequeña ayuda más para continuar, ¿no? O repasar lo que ya saben. Muy bien, ¿alguien más de ese grupo, del grupo 2? ¿O nos vamos al 3? Sí, buenas noches, Pastor Tomás. Le habla William. Adelante, hermano Willy. Bueno, también estuvimos viendo acerca del Pentateuco, ¿no? Ya como lo han dicho los demás hermanos, los 5 primeros libros. Estuvimos hablando también de que los judíos lo conocen como el Torá. Ajá. Y que he podido estudiar un poquito acerca de ello, donde también donde Dios se muestra, ¿no? A la humanidad como un Dios de milagros, ¿no? Y a través de ellos donde saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y le enseña en todos esos 5 primeros libros, Dios se muestra como de una forma teocrática, ¿no? Donde es Dios gobernando la vida del hombre, ¿no? Y bueno, es lo que pudimos también añadir a eso y lo que ha dicho la hermana María Luisa. Okay. Y opino también lo mismo como lo dijo el hermano sobre la redención. Eso les puedo compartir. Gracias, hermano. Pues sí, se muestra como desde un principio como el Dios de poder, ¿no? El hermano dijo milagros, ahí podemos poner más bien la palabra poder, porque Él es el que crea las cosas, ¿no? Lo crea de la nada. Es el Dios creador, el Dios cuya palabra Él dice y las cosas son hechas, ¿no? Tiene poder, dice y las cosas son hechas. Y es un Dios que soberano, ¿no? Tiene gobierno sobre el universo, sobre las cosas. Dios no solo es creador, sino que también es sustentador. Él crea y sustenta. En Hebreos nos va a decir que Él sustenta, ya hablando de Cristo como Dios hecho hombre,
como el Dios que creó todas las cosas, dice que Él sustenta, ¿no? Con la palabra de su poder o con el poder de su palabra, Él sustenta todas las cosas. Y eso debe llevarnos a confiar en este Dios en quien hemos creído, ¿no? No solo nos ha creado y nos ha abandonado, sino que nos ha creado y nos cuida, nos sostiene, nos protege. Muy bien, grupo 3, a ver, ¿quién nos comparte algo? Buenas noches, Pastor Tomás, ¿qué tal? Le saludo a Adelante. Cristian del grupo 3. Ya, hermano. Generalmente mencionamos datos generales sobre el Pentateuco. Por ejemplo, Mónica mencionó los 5 libros del Pentateuco. Víctor mencionó, bueno, que en Génesis relatamos sobre la creación, la ley y el plan redentor de Dios. Clara mencionó, bueno, también los 5 libros del Pentateuco y también dio un pequeño comentario sobre, bueno, que también se le conoce como la Torá. Roberto y Lupe hicieron con Fabiola un pequeño debate interesante, como que seguramente vamos a tener durante todas estas próximas clases. Roberto comentó de que, bueno, todos pensamos que tal vez Moisés es el que escribió los 5 libros del Pentateuco, pero Roberto comentó, ¿no?, que tal vez había visto de algunas fuentes que podría ser en este caso una recopilación de varios textos, o sea, de varias fuentes para poder conformar el Pentateuco. Cosa que Fabiola no estuvo de acuerdo, que mencionó que Moisés comenta, bueno, pero ella comenta que es Moisés la persona que escribió los 5 libros y que es parte, en este caso, del comentario de Roberto, que es parte de una crítica bíblica que se le relaciona. Pero aquí estamos para poder aprender todos, así que estamos listos para poder seguir discutiendo, aprendiendo. Gracias. Justamente sí, hermano, gracias. Justamente el video que tienen que ver y hacer un pequeño comentario para la próxima, tienen que entregar ese comentario. Durante la semana ven ese video. Allí justamente se va a discutir en ese video la clase, el asunto de la paternidad literaria, ¿no? El asunto de la teoría documentaria, quién escribió quién escribió el Pentateuco, ¿no? Fue Moisés, fueron otros autores. ¿Qué evidencias hay de que Moisés lo escribió? ¿Qué evidencias hay de que Moisés no lo escribió? Entonces, todo eso discute el doctor Keith Anderson en su conferencia, en ese video que les estoy poniendo para que lo vean. Creo que ese video les va a ayudar bastante, ¿ya? Así que mi recomendación, a mirarlo allí. Y en asuntos de teología hay que escuchar de todo, ¿no? El escuchar de todo no indica que vamos a movernos de nuestras convicciones bíblicas. Hay cosas básicas en donde no hay transacción, en donde no hay negocio. Podemos tener distintas posturas teológicas en algunos aspectos de la escritura, pero hay cosas básicas en donde no hay dos cosas. No hay discusión. Por ejemplo, si alguien viene y me dice que Cristo no es Dios hecho hombre, allí no hay negocio, allí no hay transacción. Porque si dices que Cristo no es Dios hecho hombre, entonces no es Salvador, porque la salvación solo la da Dios. Que si alguien viene y te dice que aparte de Cristo yo puedo ser salvo de otra forma, tampoco allí podemos transar, no podemos tener dos posturas distintas, no somos hermanos, ¿no? O que la Biblia no es la fuente fidedigna de la revelación de Dios, que también hay otros libros que no tenemos problemas. O sea, hay cosas básicas en las cuales necesitamos estar de acuerdo para poder llamarnos hermanos, ¿no? Pero hay otras cosas en donde podemos tener distintas opiniones, como el caso de decir, ¿cuándo Cristo viene? ¿No? Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o después de la tribulación. Entonces, distintas posturas, ¿no? Sí, hermano Roberto, entiendo, me refería a sí, entiendo ese asunto. Y aquí estamos para ver, discutir algunas posturas teológicas, todo sin picarnos, sin molestarnos, ¿sí? Porque de todo esto vamos aprendiendo, ¿no? Sí, una crítica textual y no a que Roberto fuera un crítico. No, entiendo, hermano, entiendo. Ya llevo ciertos años en el asunto del estudio bíblico. Es distinto hablar sobre crítica textual a ser un crítico, ¿no?
Bueno, hay que ser crítico, pero en un buen sentido de la palabra. Crítico es aquel que discute, que conversa, que intercambia. No es aquel, a veces confundimos crítico con uno que critica con uno que juzga. Criticar no es juzgar en un buen sentido de la palabra, es compartir ideas y me gusta esto, creo que aquí tú no estás bien. Entonces vamos allí discutiendo, ¿no? De una manera alturada. Muy bien, ¿alguien más del grupo 3? Si no, nos vamos al 4. A ver, ¿alguien más? A ver, alguien del grupo 4 entonces, que pueda compartirnos algo de lo que ustedes han visto allí. ¿Sí? Adelante, hermano, no se queden callados. ¿Quién estuvo en el grupo 4 que nos pueda compartir algo? ¿Sí? ¿Alguien anda por ahí o estoy solo? Hola hermano, muy buenas noches, Hola, bendiciones. hermano, ande, adelante. Bueno, soy parte del grupo 4, sí, hemos estado dando ideas para poder desarrollar esa pregunta, ¿verdad? Ujú. Entonces, entre las ideas hemos hecho algunos apuntes y la palabra Pentateuco deriva de dos raíces, ¿no? Bueno, una raíz, la raíz hebrea, pero significa la primera parte penta, 5, y teucos, rollos. Ujú. ¿Sí? Es también conocida como Torá, ¿sí? Como la ley de Moisés. Sí. También tenemos el punto que es el conjunto formado por los 5 primeros libros, que son Génesis, como origen, el Éxodo, nos cuenta la salida de Israel de Egipto, de Levítico, que es un libro que determina y administra las personas para el culto, Ya. Números, que es el libro que se muestra para el censo del pueblo de Israel, y Deuteronomio, que es el reencuentro de todas las leyes, de la nueva ley, ¿no? Ujú. Llamada como Torá, que significa la ley, y se atribuye como autor directo a Moisés. Eso es todo, hermano. No sé si alguno del grupo 4 ¿Al- quiere aportar algo más. ¿Alguien más del grupo? ¿Algo que quizá no han compartido todavía? Bueno, sí. La raíz de la palabra Pentateuco es griega, no es hebrea, ¿no? Es griega. Penta y teucos, ¿no? Viene del griego. Eso por influencia de la Septuaginta. Lo vamos a ver luego en clase. Muy bien, hermanos. Miren, vamos a descansar hasta... El hermano Julio Morales ha activado su micrófono. Quizás él A ver, quiera dar un aporte. a ver, ¿no? ¿Sí? Ella lo apagó, ¿no? Sí, pastor, ahí acotando con lo que está hablando nuestro hermano Andy, Sí. eh, el Pentateuco, ¿no? Se dice también que era el libro muy clave, ¿no? Un punto muy importante para poder entender la Biblia a lo largo, prácticamente, porque ahí, con los 5 primeros libros, como está escrito de acuerdo, como está determinado en la Biblia, ha sido un punto muy importante para poder entender la Biblia en todos sus aspectos, ¿no? Sí. Y que verdaderamente también esto presenta la revelación de Dios, así como habló el hermano del grupo anterior, ¿no? Del pueblo elegido, ¿no? Sí. A veces me he hecho la pregunta, a veces cuando con mi familia hacemos la devocional y hablamos un poco sobre estos libros, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera puesto sus ojos sobre otra nación, ¿no? ¿Con qué propósito, con qué fin Dios escogió a Israel, ¿no? Para que pueda subsistir como hasta estos tiempos, ¿no? Entonces, a través de todos los tiempos, Israel prácticamente ha sido el punto de inicio para toda la humanidad, ¿no? Porque como dice la palabra, a través de Israel
viene la salvación, pues, ¿no? Y así sucesivamente para toda la humanidad en estos tiempos, ¿no? Se vivieron las primeras vivencias, las reflexiones sobre todo lo que lo que implica prácticamente el Pentateuco, ¿no? Que habla desde los inicios, ¿no? Hasta las finales de Deuteronomio, que supuestamente o se dice también que es una remembranza o considerado como una segunda ley, ¿no? Segunda ley, sí. Eso es todo lo que puedo aportar por el momento, pastor. Ok, hermano, gracias. Creo que muchos de ustedes han coincidido en muchas de lo que podemos conocer de Pentateuco. Vamos a tratar de dar algunos conceptos más sobre qué es el Pentateuco, qué es este libro, ¿no? Algunos aspectos generales. Pero antes, vamos a descansar unos 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos de recreo, descansamos un ratito, tomamos un vaso de agua por ahí y regresamos en 5 minutos, ¿ya? Recreo, un pequeño... Y vamos a compartir ya el resto del PPT, ¿ya? Nos habíamos quedado aquí. Y veamos estos aspectos generales del Pentateuco, ¿no? Estos son los 5 libros y sus temas expresados en una palabra. Génesis, el libro de los orígenes. Éxodo, libro de redención. El Éxodo, por si acaso, es el más grande acto de redención obrado en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en la humanidad. Levítico es santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Números es fidelidad. Dios es fiel con su pueblo a pesar de que su pueblo fue infiel. Y también allí se ve el cambio generacional. Deuteronomio es reinstrucción. Como ya dijimos hace un rato, instruir al pueblo, instruir a los que nacieron en el desierto. Y porque ellos son los que van a entrar a la tierra prometida y necesitan ser instruidos en la ley del Señor para saber cómo vivir en esa tierra que el Señor les da. Muy bien, la narrativa de todo el Pentateuco. ¿Qué es lo que el Pentateuco nos narra? Aquí hay 2 escenarios, estoy poniendo aquí. Génesis empieza con la creación, ¿no? Y luego nos lleva hasta los llanos de Moab, ¿no? Los llanos de Moab están ahí, indico ahí con el puntito rojo. Están ya próximos al otro lado del Jordán, próximos a entrar a la tierra prometida. Entonces, la creación empieza en Génesis y todo va hasta el libro de Deuteronomio. Cuando llegamos al libro de Deuteronomio, ya estamos en los llanos de Moab. Esa generación ya está, después de 40 años de haber salido de Egipto, están ya prontos a entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, ¿no? Moisés muere allí, es enterrado en un monte, nadie sabe en qué parte fue enterrado, Josué toma el liderazgo y con él van a entrar a la tierra prometida. Entonces, estos 2 cuadros nos pueden dar una idea de la narrativa, ¿no? De aquellas cosas que podemos nosotros encontrar en estos 5 libros denominados del Pentateuco. La ubicación del Pentateuco en la Tanaj. Tanaj es la Biblia hebrea, ¿no? Es lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Ellos lo llaman Tanaj. Tanaj es un acrónimo. Acrónimo quiere decir que se toman las primeras letras de cada división del libro. Y aquí están las divisiones. Estas son las 3 divisiones, ¿no? La Torá, que es la ley, de allí se toma la T, la Nebihim, que son los profetas, y Ketubim. De allí viene el nombre de Tanaj, sino que esto es lo que para nosotros sería la K, ¿no? Este sonido K al final siempre suena como J, ya no como K, sino Ja, ¿no? De ahí viene su nombre Tanaj.
Y muestro este cuadro para que veamos la ubicación de la ley en esto. Está al principio, está la Torá, la ley. Torá quiere decir instrucción, ¿no? Por eso cuando se habla de Torá es la instrucción de Dios a su pueblo. Toda la instrucción que Dios va a dar a su pueblo. Y después después de estos, del Pentateuco o de la Torá en el lenguaje de los judíos, vienen el resto de los libros, ¿no? Para ellos el primer libro es Génesis, para nosotros el último libro es Malaquías, pero en la Tanaj el último libro es Crónicas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tienen una división distinta de los libros del Antiguo Testamento. A nosotros nos llega la división de esa forma de dividir los libros del Antiguo Testamento. Nosotros lo hemos heredado de la Septuaginta, ¿no? Que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, hecho aproximadamente una fecha intermedia, 250 años, años más, años menos, 250 años antes, se hace la traducción del hebreo al griego. Pues habían muchos judíos que cuando fueron deportados, ¿no? Primero por los asirios, después por Babilonia, entonces se quedaron a vivir por allí. Y vino el imperio, bueno, estos deportados, muchos de ellos nunca más regresaron a su tierra, ¿no? Y perdieron su idioma, o sea, el hebreo, lo perdieron y empezaron a hablar otros idiomas. Sobre todo cuando aparece ya el Nuevo Testamento, aparece Jesús, muchos de estos judíos que nunca habían regresado a su tierra hablaban griego. Entonces, y esa es una de las razones, parece, por la cual se decide traducir del hebreo al griego, para que estos judíos puedan leer. Aunque también hubo el interés de uno de los reyes tolemaicos, denominados tolemaicos, griegos, uno que era muy amante de la literatura y quería conocer todo lo posible de la literatura, y él manda a traducir el libro de los judíos, ¿no? Bien, pueden haber distintas razones de por qué se tradujo del hebreo al griego. Sigamos con esto. Este es el nombre de cada uno de los libros, tanto en el hebreo como en la Septuaginta, en los libros del Pentateuco, ¿no? Para los que todavía no estamos informados, LXX que tengo acá, quiere decir, a esta se le llama la Biblia de la Septuaginta, ¿no? Septuaginta. Cuando usted ve esta LXX, es una abreviación para referirse a la traducción del hebreo al griego, ¿no? Y a esa traducción se le llama la Septuaginta, aproximadamente 250, 280 antes de Cristo. Entonces, en la Septuaginta se le llama Génesis. Génesis significa origen. El nombre en la Torá, en la Biblia hebrea, es Bereshit, ¿no? En el principio. Generalmente, los nombres de los libros en la Biblia hebrea generalmente son las primeras palabras. Son las primeras palabras, eso se toma como título del libro. En cambio, en la Septuaginta, el título se le pone por el contenido que tiene ese libro, ¿no? Es una forma distinta de titular un libro. La Septuaginta pone un título de acuerdo al contenido que tiene. Y en cambio la Torá le pone el título tomando las primeras palabras con que se empezó a escribir esa parte del Pentateuco, ¿no? Aunque realmente tienen significado también eso, ¿no? Muy bien, Éxodo significa salida en la Septuaginta, en el hebreo, en la Torá es Shemot. Shemot significa estos son los nombres, así como Bereshit en el hebreo significa en el principio. Cuando nosotros leemos
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, está empezando con eso, ¿no? Bereshit, en el principio. Éxodo empieza, estos son los nombres, que en el hebreo es Shemot. Levítico es el libro de los levitas, ¿no? Los encargados del sacerdocio, los encargados de dirigir la adoración a Dios, los encargados de dirigir la instrucción al pueblo. Ese era el ministerio de los levitas. No solo era hacer las ceremonias en el templo, no solamente era el asunto de hacer los sacrificios, sino que también su ministerio era enseñar la palabra de Dios al pueblo. Por eso es que los levitas se sitúan en distintas partes del territorio de Israel. Ellos a ellos no se les da un lugar específico, sino que se les ubica dentro de los territorios de las otras tribus, porque uno de sus trabajos era llevar la ley, instruir, enseñar la ley al pueblo. Y su nombre en el hebreo es Vayikra, así empieza, y que significa y llamó. O sea, los levitas son los llamados por Dios a cumplir un ministerio. Este es en la adoración y en la instrucción al pueblo, instruirlos en la palabra de Dios. Números, significa eso, números igual, porque se refiere al censo, porque al empezar el libro de Números, se hace un censo de todos aquellos que salieron de Egipto de 20 años para arriba. Todos esos mueren en el desierto por su incredulidad y desobediencia. Y más adelante, ya como a la mitad del libro, se hace otro censo. Se censa a aquellos que han nacido en el desierto, ¿no? Entonces, número se refiere a esos censos, dos censos, los que salieron de Egipto, y luego se censa a los que nacieron en el desierto, de 20 años para arriba, ¿no? Aptos para la guerra. En el hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto, porque Israel va a dar vueltas en el desierto durante 38 años, ¿no? Debido a su incredulidad. Y la Deuteronomio quiere decir segunda ley, Devarim, ¿no? Segunda ley. No es que sea una ley distinta, sino que se vuelve, como ya dijimos, a instruir en la ley del Señor a toda esta gente que nació en el desierto. Cuando ya muere el último que nació en Egipto, se hace el censo a los que nacieron en el desierto. Eso lo tenemos en Números. Y a esa gente hay que instruirlo. Por eso es su nombre, segunda ley o Deuteronomio. Su título en el hebreo, las primeras palabras, estas son las palabras, ¿no? De donde podemos decir, esta es la ley, esta es la palabra del Señor que tienen ahora que aprender los que van a entrar a la tierra prometida. Muy bien. El título viene del griego, como dijimos, pente significa 5 y teujos, que significa rollo, libros o un estuche. ¿Ya? Ahora, etimológicamente son 5 rollos, 5 estuches o 5 libros. Pero, bueno, antes de decir lo que tenía en mente, Tertuliano, uno de los denominados padres de la iglesia, y otro Orígenes, que si ustedes se dan cuenta vivieron en los primeros siglos, ¿no? Ya de nuestra época, usaron el título de Pentateuco para referirse a los libros de la Torá. Este Tertuliano, que es un poquito antes, son contemporáneos los dos, Tertuliano en sus discusiones contra los marcionitas, ¿no? Los seguidores de Marción, y Orígenes en su comentario del Evangelio de Juan. Aparecen en los evangelios unos comentarios previos al texto mismo de los evangelios, ¿no? Y Orígenes hace un comentario, y allí en ese comentario, como un prólogo que hacen a los evangelios, y Orígenes hace un prólogo al Evangelio de Juan, y allí
se refiere a la Torá como el Pentateuco. O sea, ya en los primeros siglos de la era cristiana, ya se usaba el nombre de Pentateuco para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Entonces, para los cristianos, ya ellos empiezan a llamarlo Pentateuco. Ya no usan el término hebreo que es Torah. Ellos empiezan a usar el término Pentateuco, que como dijimos viene de la Septuaginta, y la palabra Pentateuco es una palabra de origen griego. Ahora, los judíos helenistas de Alejandría, o sea, se les llama helenistas porque habían adoptado y adaptado la cultura griega, helena, ¿no? Hablaban griego, se vestían como griegos, hablaban como griegos, tenían la cultura griega. Ya no, porque no habían regresado, después de varias generaciones todavía no habían regresado a Jerusalén, quizá, o a Israel, ¿no? Quizá habían ido en peregrinaje, pero no regresaron a vivir allí. Ya estos judíos helenistas, producto de las anteriores deportaciones, desde muy antiguo usaron este nombre para hacerlo coincidir con la denominación talmúdica. Luego vemos que es el Talmud de la Torá, ¿no? Los 5 quintos de la ley, posiblemente influenciados por la Septuaginta. Quiere decir que esto de los 5 quintos de la ley, ¿no?, que es denominado Pentateuco, ya se había empezado a usar antes de la era cristiana por estos judíos helenistas, ¿no? Eran judíos, pero como dije, habían adquirido todas las costumbres, la cultura, el idioma de los judíos. Hay un caso en el libro de Hechos, en el libro 6, en el capítulo 6 de Hechos, si ustedes se acuerdan, cuando se quejan, ¿no?, que las viudas de los griegos no estaban siendo tratadas en recibir sus porciones de alimento o ayuda, no estaban siendo tratadas como las viudas de los hebreos. Ahí se les llama viudas de los griegos. No es que eran griegos, sino que eran personas, judíos, que después de muchas generaciones habían regresado a Jerusalén, a Israel, ya se habían nuevamente establecido allí, habían quedado viudas, pero se les identificaba pues como helenistas todavía, ¿no? Como dije, hablaban griego, se vestían como griegos, se portaban como griegos, pero eran judíos, ¿no? Estas son las que allí se les llama las viudas de los griegos, ¿no? Ahí hay un caso de estos judíos helenistas en el libro de Hechos. Ahora, la Torá, Pentateuco para la Septuaginta, ¿no?, título de Pentateuco, Torá, y hemos dicho, significa enseñanza, instrucción dada por Dios para la conducta humana, para su pueblo, cómo ellos tenían que vivir en la tierra que el Señor les estaba dando, tanto en sus relaciones entre ellos como en su relación con Dios. Todo, o sea, nosotros como seres humanos o como creyentes, vamos a decir, tenemos una relación vertical que tiene que ver nuestra relación con Dios y una relación horizontal que tiene que ver con nuestras relaciones entre nosotros, ¿no? Ambas relaciones se va haciendo énfasis en ello, ¿no? Por ejemplo, cuando en primera de Juan se dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. O sea, quiere decir que tu relación vertical, tu relación con Dios realmente está mal. ¿Y cómo se muestra? Porque no estás bien con tu hermano, ¿no? No estás bien con tu hermano. Y eso demuestra que tu relación con Dios tampoco está bien. Porque si tu relación con Dios está bien, esa relación vertical, entonces tu relación con tu hermano va a ir bien. Muy bien. Entonces sabemos que es una referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Es una referencia a una ley o código de leyes, por eso Torá se le traduce como ley, ¿no? Torá se traduce como ley, pero Torá significa instrucción. Instrucción en ese código de leyes que el Señor le dio a su pueblo, para que sepan cómo tienen que vivir. La Torá también
nos muestra la revelación de Dios dada a su pueblo a través de Moisés. Ningún profeta recibió la revelación como la recibió Moisés. Todos los que vienen después de Moisés, toda su profecía, todo lo que ellos hagan, está en base a la Torá. En cierto sentido podemos decir, a ninguno de los profetas le fue revelado algo nuevo. Simplemente fue revelado lo que ya se le había revelado a Moisés. Y en base a esa revelación ellos hacen su profecía. La profecía de los profetas que vienen más adelante tenía que estar de acuerdo a la Torá. Si esa profecía de ese profeta no coincidía o no estaba de acuerdo con la Torá, era un falso profeta. Por eso decíamos, es el fundamento de lo que se viene después. A la ley, ¿no? Tenían que acudir para ver si la profecía que estaba diciendo ese profeta estaba de acuerdo. Es algo así como las constituciones de nuestros gobiernos, ¿no? Cada estado tiene una constitución, que es la ley de leyes en ese gobierno, y el resto de las otras leyes laborales, familiares, lo que sea, cualquier tipo de ley, tiene que estar de acuerdo con esa ley general que es la constitución política del Estado. Todas las otras leyes tienen que estar de acuerdo a esa ley. Si no está de acuerdo a esa ley, entonces esa ley debe ser descartada. No, eso es lo ideal, por supuesto, ¿no? Sabemos todas las trampas que nos hacen ahí. La Torá siempre se relaciona con Moisés como el gran legislador que recibió la ley. La Torá o la ley también se aplica a todo el Antiguo Testamento, ¿no? A veces en el Nuevo Testamento vamos a encontrar expresiones como de la ley. Y es una referencia a veces a toda la Biblia, a todo el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y no solamente referido a la Septuaginta. Ahora, son 5 libros, ¿no es cierto? Pero en realidad es un solo libro. No son 5 libros distintos, es un solo libro. Un libro dividido en 5 partes. Eso es un solo libro, por si acaso. Creo que más adelante tenemos algo más de eso. El título de Pentateuco. Aquí está, un solo libro en 5 volúmenes, no una colección de 5 libros distintos. No son 5 libros distintos, un solo libro en 5 volúmenes. El título corresponde a la Torá hebrea, ¿no es cierto? Igualmente, las divisiones de los libros, las diferencias son los títulos de los libros. O sea, lo que queremos decir aquí es un solo libro dividido en 5 volúmenes y a cada uno de esos volúmenes se le pone un título, ¿no? Para poder identificarlos. El título de los libros, el título general es la Torá, ¿no? Y aquí tenemos el Pentateuco de la Septuaginta, el 250, refiere al tema y contenido de cada libro. Dijimos hace un ratito. Filón, un filósofo judío, que aproximadamente vivió entre el 20 a.C. al 45, y Josefo, también un historiador por allí, judío, usaron estas divisiones del Pentateuco. Ellos no usaron las divisiones, cuando se refirieron en sus escritos, no usaron las divisiones de la Torá, dentro de sus escritos usaron estas divisiones de 5 libros, tal como está tanto en la Torá como en la Septuaginta, ¿no? Esta división de 5 libros, los usaron en sus escritos. Ahora, ¿por qué se dividió en 5 partes? Hay algunas opiniones. A un solo libro, que es la Torá, se le dividió en 5 partes. ¿Por qué razón? Hay una opinión que dicen por lo voluminoso de lo escrito y hacía difícil su manejo. No tenían pues los libros que nosotros tenemos ahora, ¿no? Algunas son con páginas, con hojas ultra finas, ¿no es cierto? O
o si tienes buena vista, te compras una Biblia así de este tamañito, ¿no? Con letras muy pequeñitas y tú puedes leerlo, ¿no? Ese tiempo pues había que hacer rollos, ¿no es cierto? Rollos ya sea de piel de cabras, ¿no? De animales, piel, ahí se escribía, o más adelante vino el asunto de los papiros, ¿no? Que ya es de origen vegetal. Imagínense todo eso y se escribía a mano, cargar eso sería muy, muy voluminoso. Entonces decidieron dividirlo en 5 partes por asuntos de manejo, ¿no? De poder manejarlo. 5 rollos en sus estuches, allí los metían y podían manejarlo con más facilidad, ¿no? Por ello dice, un rollo solo cabía una quinta parte de la ley. O sea, cada libro es una quinta parte de la ley. Por eso se llama el Pentateuco, ¿no? Las quintas partes de la ley. Y también hay otra opinión que va a decir que se le puso en 5 partes por la naturaleza de los temas y contenido de cada rollo. Entonces son distintas opiniones. Yo creo que sí se puede aceptar el asunto de que era muy voluminoso, tenía que ser un rollo demasiado grande para poder manejar eso, ¿no? Y el otro es también por la naturaleza de los temas que cada uno de los libros trataba. Y cuando uno mira los libros de manera individual, sí, cada uno de los libros tiene un tema distinto al del otro. Génesis su tema es distinto al del Éxodo. Son temas totalmente distintos. O vamos a decir, Éxodo es la continuación, ¿no? Viene otra etapa. Termina el Éxodo y viene el Levítico, que también lo escriben ahí en el monte Sinaí, y Levítico tiene un tema distinto al del Éxodo, ¿no? Y cuando leemos Números, continúa, pero tiene un tema distinto. Y cuando ya vamos al Deuteronomio, también su temática es distinta. Deuteronomio es como un resumen de todo, es un compendio de todo, ¿no? Entonces, puede ser esa también una buena opinión debido a los temas y contenidos de cada uno de los libros, ¿no? Propósito del Pentateuco es, en primer lugar, es instruir. Como dice el significado de ley, es Torah, ¿no es cierto? A ver, hermano Edwin Malaver, ¿no? Como dije al principio, todos los profetas que vinieron después del Pentateuco, sus profecías tenían que estar acorde a la ley de Moisés. Allí se añadían algunas cosas, pero en lo general tenía que estar acorde a la ley de Moisés. Cuando el Señor Jesús habló, también habló acorde a la ley de Moisés. Podemos ver un pasaje más adelante, ¿no? Y Jesús mismo va a decir, ¿no? Que Moisés habló de él y luego los apóstoles, sus escritos, también nos dan esa idea de que Moisés habló de Jesús. O sea, toda la referencia siempre está yendo a la ley de Moisés. Es el fundamento sobre el cual se edifica el resto de la profecía, ¿no? Sí, muy bien. ¿Dónde nos hemos quedado? El propósito del Pentateuco, ¿no? Instruir. Cuando Israel salió de Egipto, como ya dijimos hace un rato, tenía una cultura y pensamiento egipcios. Como dije, ¿no? Pensaban como egipcios, comían como egipcios, dormían como egipcios, vestían como egipcios, sus costumbres eran egipcias después de 400 años. Hasta sus dioses eran egipcios muchas veces, ¿no? A pesar de que se había mantenido en ellos la fe en el Jehová Dios o Yahvé Dios, pero de todas maneras habían sido contaminados por mucho de la idolatría egipcia, ¿no? Ese es el motivo por el cual esta gente, que sale de Egipto, todo eso les lleva a su fracaso espiritual, vamos a decir, porque, a ver, ¿cómo decimos? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, ¿no? Llevaban a Egipto en el corazón todavía.
No lograron muchos de ellos cambiar su manera de pensar. Recién la generación que sale, que nace en el desierto, esa generación ya logra cambiar y romper lazos y vínculos con Egipto, ¿no? El propósito es que conozcan al único y verdadero Dios que les escogió como su pueblo y los sacó de Egipto. ¿Por qué razón Dios escogió a Israel? No sabemos. Simplemente dice que Dios los amó. Y él mismo así, que Dios los escogió de entre los pueblos de la tierra, no porque eran los mejores, no por ser el mejor pueblo, no, eso no por algún mérito. Dios los escogió simplemente por gracia. ¿Cuál fue la razón de por qué Dios los escogió? Eso está en el corazón del Señor. Igual sucede con nosotros, ¿no? ¿Por qué el Señor te ha salvado? ¿Por algún mérito tuyo, nuestro? No, por gracia. Por gracia. ¿Y por qué a ti? ¿Y por qué no al otro? No sé. Pero Dios escogió amarte para salvarte, ¿no? Para que ellos conozcan los pactos y promesas de Dios para ellos, tenía que instruirles. Fíjense, Dios hizo pactos y promesas con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y esa generación que vivió 400 años en Egipto después posiblemente ignoraban de esas promesas y pactos que el Señor había hecho. Entonces el Señor los lleva al desierto con Moisés y allí les instruye y les muestra los pactos que Dios había hecho. Y los pactos y promesas que Dios hace son firmes. Son firmes. Él no va a revocar lo que Él prometió y lo que Él pactó. Para que vivan según la ley de Dios, como personas, como nación y como pueblo escogido de Dios en la tierra que les entregaba. Y el Señor mismo les advierte, si ellos no viven conforme a la ley del Señor, esa tierra los vomitará, ¿no? Si no viven acorde a la ley del Señor. Para que conozcan la salvación por gracia. La salvación que viene por gracia. Fíjense que la salvación es por gracia. Siempre ha sido por gracia y por fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay salvación por obras, es salvación por gracia. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. No dice Abraham hizo tal cosa y esa obra le fue contada por justicia. No. Creyó Abraham y le fue contada por justicia antes que exista el pueblo de Israel. Igual se habla de David, ¿no es cierto? Cuando está en... Pablo toma esa referencia en Gálatas, ¿no? David le dice, Señor, perdona mi pecado, no mires a mi pecado, aplica tu gracia a mí. Entonces la salvación de Dios siempre ha sido por gracia. ¿Por qué salva? ¿Por qué libera a Israel de Egipto? Por gracia, no por el mérito, porque Dios ya lo había escogido y Dios es fiel a sus promesas y a lo que Él amó, porque el amor de Dios siempre se mantiene en fidelidad. Para que sean santos. Santos quiere decir apartados, para que sea un pueblo que sirva a Dios, ¿no? Santo es ser apartado. Y en este caso, ellos fueron apartados para Dios. Igual que el creyente, ¿no? El creyente es una persona apartada para Dios. Muy bien, para que glorifiquen a Dios, quien es santo. Bueno, hemos nombrado algunos propósitos, ¿no? Y aquí tenemos varios textos. Aquí tenemos muchos textos. Hay un micrófono prendido por ahí, por favor. Hay un micrófono prendido, hermana Karina, apague su micrófono. Gracias. Aquí tenemos muchos textos donde lo que se dice del Pentateuco en el resto del Antiguo Testamento. Isaías dice, los profetas, esto es lo que les dije hace un ratito, los profetas tenían que hablar según la ley, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto está en Isaías 8:20. Cuando ella habla la ley,
se está refiriendo a la ley de Moisés. Dice, si el profeta no habla conforme a eso, es porque no le ha amanecido. O sea, Dios no le ha revelado nada. Dios no le ha dicho nada. Que Dios le habrá hablado, pero no el Dios de la ley, no el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, él no le ha hablado. Es un falso profeta, porque no está hablando conforme a la ley. Y aquí hay otro. Los reyes tenían que gobernar con la ley. Y eso lo tenemos en Deuteronomio 17. Dice, cuando ustedes tengan un rey, el Señor les dice, cuando ustedes tengan un rey, ustedes van a hacer una copia de esta ley, se la van a dar al rey y el rey debe leer esa ley y instruirse en esa ley y gobernar de acuerdo a esa ley. Eso era la ley, ¿no? O sea, el mandato. Y aquí tenemos distintos textos en Josué, Jueces, Primera de Reyes, Isaías, usted puede revisarlos después. Todos ellos hacen referencia a la ley de Moisés. Vamos a leer Josué. A ver, ¿quién tiene por allí Josué? Ayúdenme, por favor. Josué 1:7. Y leemos también el último. El primero, Josué 1:7, y otra persona que busque Daniel 9:11. ¿Quién lo tiene por allí? Vamos. Amén, profesor. Amén. Adelante. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está, se le da el mandato a Josué. Vive conforme a la ley que Dios le dio a Moisés. No te apartes de ella, vive conforme a eso. ¿No? Ahí está fresquecito. Josué estuvo junto con Moisés, fue su ayudante y después él se convierte en el líder para conducir la conquista. Él está diciendo, vive según la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Qué dice Daniel, un profeta muchos años después? Que alguien lea Daniel 9:11. Aquí lo tengo. Adelante. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu Dios, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ahí está. Hay una referencia específica a Moisés, ¿no? Hemos sido castigados, enjuiciados por el Señor, porque nos hemos apartado de la ley de Moisés. Fíjense, y Daniel es un profeta ya, bastante, muy lejos de Moisés, ¿no? Pero fíjense cómo la ley de Moisés sigue citándose. Es el fundamento. Nos hemos apartado de la ley de Moisés. No dice nos hemos apartado de lo que dijo el profeta Jeremías o de lo que dijo Josué o de lo que dijo alguno de los reyes de Judá. No. Nos hemos apartado de la ley de Moisés. Aquella ley que Dios dio a través de Moisés, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también tenemos muchas referencias aquí en donde se sigue citando la ley de Moisés. Torá, en el griego es nomos, ¿no? Que se traduce como ley. Y allí tenemos un montón de referencias donde se va citando y se va corroborando la ley de Moisés como el fundamento del resto de la enseñanza bíblica, ¿no? Cuando a Jesús le preguntan si es lícito divorciarse o no, y el Señor le dice, el Señor inmediatamente les refiere a la ley. ¿Qué cosa les dijo Moisés? ¿No? Inmediatamente se refiere a la ley de Moisés. Pablo confirma, Jesús conoció, ¿no? O Jesús confirmó la ley, dice, el cielo y la tierra van a pasar, pero ni una tilde ni una jota será quitada de la ley. El Señor es muy firme en eso, ¿no? La palabra de Dios se va a sostener allí para siempre. Muy bien, usted puede luego revisar esto si en algún momento.
Ahora, Jesús es el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos, en todos sus aspectos, porque Jesús la cumple a la perfección, todo, ¿no? Él es el Cordero de Dios, en el Antiguo Él es el Cordero de Dios, del cual se refiere en el día de la Pascua. ¿Se acuerdan? Cuando salen de Egipto, tienen que sacrificar un cordero, pintar con la sangre del cordero el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no los toque. Pascua justamente quiere decir pasar por alto, ¿no? No tocar en aquella casa. Y la sangre de Jesús es lo que nos libra, ¿no? De la muerte eterna y de la condenación. Moisés mismo les dice, ¿no? El Señor les levantará un profeta de en medio de ustedes. O el profeta, ¿no? Con mayúscula, no cualquier profeta, el profeta los levantará de en medio de ustedes. Ya Moisés está hablando de él, ¿no? Cuando Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y aquel verbo después fue hecho carne, ¿no? Hombre y habitó entre nosotros. Fíjense cómo hay referencias inmediatas, muy directas, ¿no? Sobre Jesús, tanto en todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Es como decimos esto, ¿no? Conoce. El Antiguo Testamento es promesa, el Nuevo Testamento es cumplimiento de la promesa. Sigamos. El Pentateuco, hemos dicho, es el fundamento, y allí está, sobre eso se fundamenta la historia de Israel, la profecía de Israel y también el Evangelio. Aquí hay un pasaje ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ya? Podemos ilustrar esto de esta otra forma también. Jesucristo, dice el pasaje, Jesucristo, dice, es el fundamento de todo. Sobre Jesucristo hablaron los profetas, y aquí se le puede considerar a Moisés, ¿no? Pablo va a decir que Jesús era la roca en el desierto de donde salió agua, ¿no? Por eso a Jesús se le llama la roca. Moisés dice, él les va a levantar un profeta, el profeta único y verdadero, ¿no? Desde el primer versículo de la Biblia se empieza a hablar del Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Al final, al fin y al cabo, Él es el fundamento. No es Moisés. Moisés es el siervo. Jesucristo es el Señor. Eso nos va a decir Hebreos. Y sobre Jesucristo se edifica todo. Eso nos lo está diciendo Pablo en Efesios, ¿no? Ahora, estos son distintos libros, ¿no? El Talmud significa aprendizaje, son literatura judía. Estos son algunos libros de la literatura judía relacionada con el Pentateuco. El Talmud significa aprendizaje o instrucción. El Talmud consistía en la recopilación de las discusiones y comentarios rabínicos sobre la historia de Israel, sobre los libros de la Torá, ¿no? Eran los rabinos, hicieron comentarios, ¿no? Esos comentarios se les denominaba Talmud, ¿no? Especialmente en su aplicación práctica a la vida, a las costumbres y culturas judías. Para el judío el Talmud es muy importante, ¿no? Está basado en la tradición oral, porque se habla de así como hay un escrito de la revelación de Dios que sería la Torá y el resto de los profetas, el resto del Antiguo Testamento, los judíos también sostienen que hay una tradición oral, una tradición que no se escribió, pero que se transmitió de generación en generación, y que eso también es revelación y es palabra de Dios, ¿no? Y que fueron los rabinos los que recopilaron, los que apuntaron esas tradiciones orales, lo pusieron por escrita, muy aparte de la Torá, ¿no? Y esos son el Mishnah, ¿no? Y en la Taná, dice, están esas tradiciones orales, ¿no? Hay dos versiones del Talmud, el babilónico, que es el más importante, que supuestamente se escribió en Babilonia, cuando estuvieron por allí cautivos, y el Talmud de Jerusalén o Palestina, ¿no? Que es menos importante que el babilónico.
Su escritura empezó aproximadamente, dice, en el siglo III después de Cristo, ¿no? Y terminó en el 500 después de Cristo. El asunto de los Talmudes. Jesús se refirió al Talmud como la tradición de los ancianos. Y Jesús va a ser claro. Ustedes, ¿cómo dice? Eliminan la ley o entorpecen la ley por sus tradiciones y costumbres. Tapan la ley, ¿no? Debido a sus costumbres y tradiciones. O sea, prefieren las costumbres y las tradiciones de los ancianos antes que la ley, antes que la Torá. Y el Señor Jesús, cuando choca con los fariseos y con los judíos, su choque y su conflicto no es por la ley, sino por las tradiciones. Porque los judíos estaban poniendo a sus tradiciones y costumbres por encima de la ley. Y el pueblo lo que conocía era costumbres y tradiciones y no la ley misma, ¿no? Cuando alguien nos hace eso, que por sobre la Biblia quieren poner otras cosas, usted debe rechazar eso. La Biblia siempre está por encima. Y yo debo buscar la instrucción de la Biblia, no lo que dice mi reglamento, lo que dice mi denominación y todo. Está bien, las denominaciones hacen sus declaraciones y todo eso dentro de su organización, pero cuando una de esas cosas se opone a la Biblia, yo no tengo por qué aceptarlo. Puedo seguir perteneciendo a esa denominación, pero deben saber mi postura respecto de algunas cosas, ¿no? Porque nada puede estar sobre la Biblia. Muy bien, el Mishnah es otra literatura relacionada. El Mishnah es la ley o la tradición oral, ¿no? Que va a formar parte del Talmud, a diferencia de la Torá, que es la ley escrita. La Mishnah es la ley o la tradición oral, que los rabinos lo pusieron por escrito, según ellos, que también para ellos era revelación de Dios, ¿no? Y que lo pusieron en la Torá. Es diferente a la Torá, que es la ley escrita. Judá, hijo de Simón, conocido como Judá Hanasi, ¿no? Judá el príncipe, preparó la primera edición en forma escrita de la Mishnah en el año 200 después de Cristo. Fíjense que esta literatura judía no es como el Talmud, estas cosas, no son antes de Cristo, sino después de Cristo. Y terminan su composición 500 años después de Cristo, ¿no? Hubo muchos cambios. Florecía en los tiempos ya del Nuevo Testamento, y estaba allí. Después otra literatura es la Gemara, es la traducción y comentario de esta ley oral, es decir, de la Mishnah. O sea, la Mishnah es traducida y comentada en la literatura llamada la Gemara. La Gemara no es la traducción y comentario de la Torá, de la ley escrita, sino de la ley oral, de la Mishnah, ¿no? Los judíos consideraban a la ley oral tan igual como a la Torá, que era la ley escrita. La Mishnah y la Gemara componían el Talmud. Estos dos formaban por allí, ¿no? Ok, el Midrash es la exégesis de las escrituras hebreas, ¿no? Es la exégesis. Haggadah y Halaká son dos. Dice la Haggadah es la exégesis de temas históricos, poéticos y otros asuntos no legales en la escritura, ¿no? Era usada en las sinagogas para explicar las escrituras hebreas mediante símbolos, alegorías, parábolas, etc. En cambio, la Halaká era exégesis de los temas legales. La Haggadah era el primero, Haggadah con H, el exégesis de los temas históricos y poéticos, ¿no? Y asuntos legales. Halaká generalmente era mucho más especializado en temas legales de la Biblia hebrea. Cuando no se podía dar una base escrituraria, se argumentaba que fue dada a Moisés solo de forma oral. Cuando los maestros, los rabinos, no podían dar una explicación a algo que estaba allí en la Torá, entonces ellos acudían a este asunto de la tradición oral, que Dios le había dado a Moisés la forma de cómo debía entenderse esa parte de la escritura,
¿no? Que lo dio de forma que se lo dio a Moisés, pero que Moisés no lo puso por escrito, ¿no? Algo así va por allí el asunto. La transmisión oral, hermano Edwin, no sé dónde aparece realmente. Los judíos lo van siempre a remontar muy antiguamente. Creo que se pierden en la historia de cuándo viene la tradición oral. Pero lo que quiero recordar es esto, que toda esta literatura generalmente es ya al final tiene su auge después o a principios ya de la era cristiana. No se sabe de estos escritos tiempo atrás, no se sabe. No se sabe cuándo empezó, pero ellos dicen que esta tradición oral se vino pues desde el tiempo de Moisés. Ahora, hay que ver de dónde sacó su material Moisés para escribir, por ejemplo, el asunto de la creación, el asunto del huerto, de la caída, el asunto de Abraham, ¿no? De Isaac, Moisés, Isaac, Jacob, de José, si Moisés es después de ellos. Creo que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el asunto crítico, la paternidad del libro. Moisés va a usar algunos otros escritos que parecía ya existían y posiblemente él va a usar también tradiciones orales y allí creemos que interviene el Espíritu del Señor para indicar qué poner y qué no poner, ¿no? Va a tomar de algunos libros escritos por otras personas, pero el Señor le dirige a ver qué parte de eso va a poner, ¿no? Porque no todo es lo que está en ese libro, por decir, es inspirado por Dios. Es como Judas, que hace una referencia al libro de Enoc, ¿no es cierto? Pero solo hace una pequeña referencia, lo cual no valida que todo el libro de Enoc es inspirado. Aunque dentro de la iglesia ortodoxa sí consideran a los libros de Enoc como inspirados, ¿no? Igual que los libros de Primera y Segunda Macabeos, ¿no? Los judíos no lo consideran como libros inspirados. La Iglesia Católica después, y algunos grupos judíos parece, lo añaden como algunos grupos, la Septuaginta traía traducciones de muchos otros libros que no están ahora en el Antiguo Testamento. Los ponían allí porque los consideraban libros importantes que daba una información importante, pero no les consideraban como libros inspirados, no lo consideraban a la altura del profeta Isaías, Daniel, Jeremías, ¿no? O los libros históricos o los libros de Moisés. Para ellos eran libros importantes. Por ejemplo, si usted quiere enterarse gran parte de la historia de los macabeos, puede leer usted Primera Macabeo, Segunda Macabeo, va a encontrar muy buena información allí, ¿no? Va a encontrar muy buena información, pero no es un libro inspirado. Es un libro importante, pero no es inspirado. No está considerado al nivel de los otros libros que se consideran inspirados por el Señor. La inspiración divina, hay que distinguir un poco lo que es inspiración e iluminación, ¿no? Nosotros hablamos ahora de iluminación, más no de inspiración, ¿cierto? Pero Dios estuvo inspirando sus libros, estos 39 libros que son del Antiguo Testamento, que se cierran en Malaquías, y de ahí hay un tiempo de 400 años de silencio. No hay más profecía escrita, no hay algún libro escrito, hasta que aparece el Nuevo Testamento, en donde el Espíritu otra vez vuelve a inspirar y se cierra. ¿Volverá Dios más adelante a abrir otra vez su inspiración y tener escritos? No sé. Creo que el Señor viene antes, ¿no? No sabemos lo que será más adelante.
pero el canon del Nuevo Testamento está cerrado. El canon del Antiguo Testamento está cerrado. Se cerró. Y es allí en esas palabras que nos fundamentamos para nuestra doctrina. Algunas conclusiones. El Pentateuco es el fundamento entonces de toda la revelación escrita, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesucristo confirmó tal fundamento cuando cumplió la ley en todos sus aspectos. El estudio del Pentateuco nos ayuda en la comprensión del mensaje bíblico. Cuando digo mensaje bíblico, me refiero a Antiguo y Nuevo Testamento. La ley nos revela la voluntad de Dios, pero no puede justificarnos. Ojo con eso. La ley me dice que soy pecador, pero no me puede justificar. Pues si yo fuera justificado por la ley, si yo podría justificarme por la ley, entonces tendría que cumplir la ley al 100%. Del primer mandamiento nadie pasa, por si acaso. Pero no puede justificarnos la ley, porque es imposible cumplirla. Por ello la justificación es por fe en Cristo, debido a que solo Él cumplió la ley por nosotros. Justificación por gracia y por fe en Cristo, no por mérito. Los del Antiguo Testamento no fueron salvos por obras, fueron salvos por fe. Por gracia y por fe, igual que nosotros que pertenecemos al Nuevo Testamento, por gracia y por fe. Usted revisa los libros, todo ese plan redentor que Dios inicia desde el momento en que el hombre peca. Dios inicia un plan redentor, hablándolo ya en un contexto de tiempo y de espacio, porque a la final es lo que Pablo nos va a decir en Efesios, es que Dios ya había planeado desde la eternidad, ¿no? Pero hablando ya en un sentido humano, se inicia desde el momento en que el hombre pecó. Y fue por gracia, no por mérito. Adán merecía morir, desaparecer, ir a condenación eterna, pero Dios le busca porque Dios quería redimir y restaurar. Y en ese plan redentor estamos metidos nosotros también. Muy bien. Próxima clase, creo que aquí tengo eso. Nos vemos el 23 de febrero, 8 de la noche. ¿Y qué cosas debes hacer esta semana? Empieza a leer o escuchar los libros del Pentateuco. Puedes escucharlo o leerlo. ¿Ya? Lectura del comentario sobre el Pentateuco de Pablo Hoff. Empieza a leerlo lo más antes posible, porque luego tienes que hacer un artículo de eso. Ver el video sobre la hipótesis documentaria y hacer un comentario libre de entre 250 a 300 palabras. Póngase en ese rango, no me escriba menos ni escriba más. Voy a leer solo hasta 300 palabras. Después de 300 palabras ya no leo. Si has dicho algo bueno o malo, después de 300 palabras ya no me interesa. Usted debe decir todo lo que tiene que decir, máximo en 300 palabras. Ahí está ¿cómo se llama? El link. También está en el sílabo. Está el link. Usted hace clic y le va a llevar al link de ese video. ¿Ya? Sí, el link mejor. Ok, hermanos. Hasta ahí lo de hoy día. Ya creo que me estoy pasando minutos. Me estoy pasando 6 minutos. Muy bien. ¿Algo que compartir, algo que decir, algo que aclarar? Ahora es el momento. Espero haber aclarado algunas cosas básicas, ¿no? Básicas sobre el Pentateuco ahora. Y vamos a continuar con la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver el asunto de la paternidad literaria. Por eso estoy pidiéndoles que vean ese video del doctor Keith Anderson, ¿no? Que está ahí. Muy bien, hermanos. A ver. Ok. Hola. Sí, hermano. Bueno, quería preguntarle más que todo en la última parte, respecto a cuando habló sobre las personas que en el Antiguo Testamento también fueron salvas por fe. Ajá. Ya, respecto a ello,
debido a que, si bien es cierto, aún Jesucristo, el plan de salvación no fue ejecutado en el lapso del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, todo el plan de salvación se dio, ¿no? Pero la ejecución se da en el Nuevo Testamento respecto a la muerte de Jesucristo. Entonces, mi pregunta iba en este sentido. Cuando las personas morían en ese tiempo, ¿fueron salvas por la fe en quién? ¿En la palabra? ¿Por la fe en Jesucristo? Y ahí trato de, no sé, hacer tipo un análisis para poder comprender respecto a ese último comentario que usted hizo, ¿no? La muerte de Jesucristo no es más que la culminación, el clímax de ese plan redentor que Dios lo había iniciado en Génesis. Es la culminación. Ahora, una respuesta teológica que se da a esto es, en el Antiguo Testamento fueron salvos mirando, creyendo, esperando en el Mesías que iba a venir. Porque ¿se acuerdan lo que Juan, cuando vio a Jesús, dijo de Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Se estaba refiriendo a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en donde el pecador iba, ponía su cabeza, sus manos sobre la cabeza del animal a sacrificar, del cordero, confesaba sus pecados, y ese cordero era degollado, su sangre era derramada, y moría en lugar del pecador. En lugar del pecador. Y apuntaba al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo todavía no había venido. El Mesías, que quiere decir el Salvador, todavía no había venido. Pero ya se estaba representando su sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el creyente en el Antiguo Testamento era salvo por gracia y por fe en aquel que iba a venir. Nosotros, como cristianos, somos salvos por fe y gracia, por gracia y por fe en aquel que ya vino, que ya el sacrificio fue hecho. Y como que nosotros miramos hacia atrás y decimos, Cristo me salvó cuando murió en la cruz. El del Antiguo Testamento era como mirando adelante, al futuro, ¿no? Ser salvo por aquel que iba a ser sacrificado. Isaías 53 es pero nítido como el agua más limpia. Y Isaías 53 escribe aproximadamente 700 años antes de que Cristo muriera en la cruz. A Abraham, no sé, más allá de los 2000 años antes de Cristo, se le dice, creyó y su fe le fue contada por justicia. Y él creyó en Dios, en aquel Dios que le prometió un futuro más adelante, le prometió tierra, le prometió generación, le prometió salvación. Nunca recibió la tierra, más que una tumba para su esposa, ¿no? Para Sara. Pero murió creyendo que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Todo eso tiene que ver con la redención. Ahora, cuando hablamos de la ley es como una radiografía, es como un espejo. Cuando usted va a un espejo, se mira en el espejo, y usted has estado trabajando por ahí, que sé yo, en la huerta, o has estado debajo del carro arreglando, no sé, has estado haciendo, te vas al espejo y te das cuenta que tienes la cara sucia, ¿no es cierto? Te cayó grasa o te cayó tierra por ahí. Entonces el espejo te demuestra cuán limpia o sucia está tu cara. Esa es la función de la ley, mostrarnos cuán sucio espiritualmente estamos delante del Señor. O es como una radiografía, ¿no? Vas al radiólogo, te toma una radiografía y dice, Señor, sus pulmones están negros porque están muy contaminados, están enfermando, ¿no? O tal órgano está mal, ¿no? Te sacas una ecografía ahora, ¿no es cierto? Y puede ver dentro de ti qué cosa está mal para que recibas la atención médica. Esa es la función de la ley, mostrarnos
cuán pecadores y cuán sucios estamos espiritualmente hablando delante del Señor. Y la ley te dice, conmigo mueres. Por eso dice, la ley es nuestro ayo, nuestro instructor, para conducirnos a Cristo, quien cumplió la ley por nosotros, y solo Él puede darnos salvación. El sacrificio de Cristo, hermano, es la culminación, es el cumplimiento de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, sobre el plan redentor. Allí se cumple todo, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Vivimos por la salvación que Cristo nos ha dado, y Pablo nos dice, no pierdan la esperanza de que ese Cristo que se fue, un día va a regresar. Ahora vivimos en la esperanza de la segunda venida de Cristo. No sé si todo esto ayuda un poco a dar respuesta a tu pregunta, ¿ya? Pero creo que está bien como reflexión y hay que seguir reflexionando. Hay cosas en la Biblia que nos cuesta entenderlas muchas veces. Para algunos lo aprenden muy fácilmente, lo entienden muy fácilmente, otros demoramos más en entender algunas cosas, ¿no? Pero es asunto de seguir reflexionando y buscando la presencia y la gracia del Señor para ir entendiendo cada una de sus cosas, ¿no? Parte de eso es este curso. Muy bien, hermanos, hasta ahí, si hubiera algo más, si no, ya nos despedimos, ya estamos súper pasados en la hora. Amén. Muy bien, quiero culminar esta noche. ¿Estás ahí, hermano Cristian? Si tú nos puedes dirigir en una palabra de oración. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Sí. Ya, hermano, despídenos con una palabra de oración, por favor. Sí, está bien. Gracias, Señor Jesús, por ese tiempo, por ese momento, Señor. Te agradecemos porque podemos seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, para que nosotros, Señor, cada palabra, Señor, que nos transmites a través del pastor Tomás, Señor, que llegan a cada uno de nuestros corazones para que podamos aplicarla conforme a tu voluntad, con sabiduría, con inteligencia, con discernimiento, para crecimiento, Señor, en nuestros corazones y también para poder predicarla, enseñarla correctamente, de forma eficaz, eficiente para cada uno de nuestros hermanos en las iglesias, Señor, y a cualquier persona que necesite de ti, escuchar de tu palabra, del mensaje de salvación. Gracias por ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, a más tardar, usted mañana tiene todo este material que hemos compartido ahora, ¿sí? El libro, este material, el sílabo, todo usted lo va a tener en su máquina. El Señor le bendiga, pueden saludarse un ratito, si la hermana nos permite un ratito, abran su micrófono, lo que quieran saludar. Pueden hacer bulla. Muchas gracias, pastor. Hasta luego, muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Hasta luego. Nos Próxima, vemos. pastor. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Dios le Muchas bendiga, gracias, pastor. buenas noches, Dios lo buenas bendiga. noches.